5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado el Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Bien, este miércoles vamos a iniciar con la primera de tres partes del relato titulado Serpientes de Cascabel. Dicho relato nos habla básicamente de un poblado, de una isla, de un lugar muy peculiar en el cual han sucedido cosas aterradoras y todas estas han sido ocasionadas por serpientes de cascabel. Antes de dar inicio a la lectura de este relato, que en lo particular considero que es muy, muy bueno a pesar de que es un poco extenso, vamos a dar mención a todas aquellas personas que se dieron el tiempo de reaccionar a videos previos, ya sea mediante comentarios, mediante su like, nuevos suscriptores, todas aquellas personas que han tenido interacción con este contenido. Entonces, vamos a pasar a hacer la primera mención y la primera mención es para Cyrox, quien nos comenta, no puedo quedar así. Bueno, sí, hasta el próximo miércoles. ¡Qué buen relato! Me parece, si mal no recuerdo, que ese comentario fue en el relato de El hombre respuesta, ya que fue el primer relato que partimos en distintos episodios. Qué bueno que te gustó, qué bueno que se cumplió el cometido de que te quedaras con esa expectativa y a la espera de lo siguiente, y qué bueno que sigues disfrutando de este contenido. Me alegra mucho que siga habiendo respuesta por parte de ustedes. Y también me quiero disculpar, pues ahí tuve unas pequeñas fallas en el capítulo previo, en el cual también les había pedido de favor dejar nuestros comentarios. Sin embargo, en las configuraciones tuve unos pequeños descuidos y desactivé durante varios días los comentarios. Gracias, Sai, por hacerme evidente este pequeño error, este pequeño descuido que tuve en la cuestión de los comentarios, pero posterior a eso, perdón, los habilité y ya todos los videos están con los comentarios habilitados. ¿Sale? Nuevamente, muchísimas gracias por seguir aquí. Y la siguiente mención es para también un miembro recurrente y muchísimas gracias, Xochitl Rentería 8230, quien comenta, buenísimo, muy interesante y perturbador, jejeje. Yo soy de la creencia que sí hay vida después de la muerte y en cuanto al futuro, igual, pero como dice el libro 221163, el futuro no quiere ser cambiado. Ya está escrito y todo pasa por algo. Va de nuevo, ya está escrito y todo pasa por algo. Saludos, mi amigo. Muchísimas gracias, Choch. También excelente libro 221163, que recuerdo fue la primera recomendación que tú me hiciste respecto al maestro del terror, Stephen King. Este comentario fue en la segunda parte de El hombre respuesta y qué bueno que te gustó, qué bueno que te pareció perturbador y gracias también a ti por seguir estando al pendiente de este contenido. Vamos por último con la tercer mención, que esto es para un nuevo miembro, es Víctor Hernández, Rodkip 7-1, quien nos comenta, mucha suerte con tu proyecto, estoy leyendo el libro justo ahora, y el cuento de Willy el Friki me pareció genial, por eso quise escuchar el relato. Felicidades, ahora estoy leyendo El mal sueño de Danny Cowling, y estoy bastante intrigado. Muchísimas gracias por darte la vuelta, Víctor. Muchísimas gracias por darte el tiempo y también gracias por formar parte de este proyecto. Me da mucho gusto ver que hay gente nueva sumándose a este contenido. Perdón, El mal sueño de Danny Cowling es también en lo personal mi relato largo preferido de este libro. Sin embargo, va a ser o es el que estoy dejando al final debido a que son más de 200 páginas, lo cual espero no me lleve más de 4 capítulos. En esta ocasión, este relato nos abarca lo que es Serpientes de Cascabel 126,
120 y algo de páginas, me parece, y este lo vamos a abarcar en 3 capítulos para no hacerlo tan extenso como lo fue el capítulo anterior, que es la conclusión de Dos cabrones con talento. Entonces, ya haciendo las menciones, ya poniéndolos al tanto de este tipo de contenido, vamos a dar lectura a este relato llamado Serpientes de Cascabel, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Julio a agosto del 2020. Momento, se me estaba pasando. Quisiera advertirles previamente que en el contenido de este relato viene un pequeño spoiler que, si bien no pudiera ser considerado como tal debido a que la obra a la cual hace el spoiler tiene ya más de 30 años de haber sido publicada, algunas personas, como yo en lo particular, no hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Cujo, en el cual viene referenciado en este relato. Entonces, si no lo has leído, si estás dispuesto a chutarte el spoiler y aún así continuar con el relato, bienvenido, sigamos. Si no, puedes poner pausa, ir a leer el libro, terminarlo y posteriormente retomar este relato. No pasa nada, aquí voy a estar. Entonces, prosigamos. No me sorprendí al ver a la anciana que empujaba la sillita doble con los asientos vacíos. Me habían prevenido. Eso fue en la carretera de Cayo Víbora, que serpentea a lo largo de los 6,5 kilómetros del Cayo, en la costa del Golfo de Florida, casas y bloques de apartamentos al sur, unas cuantas supermansiones en el extremo norte. A algo menos de 1 kilómetro de la supermansión de Greg Ackerman, donde me alojaba ese verano, tan perdido como el último guisante dentro de una lata descomunal, hay una curva ciega. Delimitaban la carretera enmarañados matorrales más altos que yo, y mido 1,93, como si ejercieran presión y estrecharan lo que ya de por sí está estrecho. Señalaban ambos lados de la curva sendos niños de plástico verdes fosforescentes, cada uno con su letrero de advertencia: conduzca despacio. Niños jugando. Yo iba a pie, y a mis 72 años, bajo el calor achicharrante de una mañana de julio, avanzaba muy despacio. Mi plan era caminar hasta la barrera levadiza que separa la parte privada de la carretera de la parte cuyo mantenimiento corresponde al condado, y después regresar a la casa de Greg. Ya empezaba a preguntarme si me estaba pasando de la raya. No sabía hasta qué punto los comentarios de Greg sobre la señora Bell eran broma o no, pero ahí la tenía, y empujaba una sillita enorme hacia mí. Una de las ruedas chirriaba, y no le habría ido mal un poco de aceite. La señora Bell vestía un pantalón corto, holgado, sandalias con calcetines hasta la rodilla y una amplia pamela azul. Se detuvo, y recordé que Greg me había preguntado si el problema de ella, así lo llamó, representaría un problema para mí. Contesté que no, pero de pronto tuve mis dudas. Hola, usted debe de ser la señora Bell. Yo soy Vic Trenton. He venido a pasar una temporada en la casa de Greg. Un amigo de Greg. ¡Qué bien! ¿Viejo amigo? En su día trabajamos en la misma agencia de publicidad de Boston. Yo era redactor de anuncios, y él... Diseño gráfico, ya lo sé. Antes de forrarse. Acercó la sillita doble, pero no excesivamente. Cualquier amigo de Greg, etcétera, etcétera, etcétera. Encantada de conocerlo. Puesto que vamos a ser vecinos mientras esté usted aquí, llámeme Alita, por favor. O Ali, si lo prefiere. ¿Se encuentra bien? ¿Ningún síntoma de esa gripe nueva? Estoy bien, sin tos, sin fiebre. Supongo que usted también. Sí, y mejor así. A mi edad, y con algunos de los problemas médicos habituales en las personas mayores, una de las ventajas de estar aquí en verano es que casi todo el mundo se va. Esta mañana, en las noticias, el doctor Fauci decía que podría haber 100,000 nuevos casos cada día. ¿No es increíble?
Le dije que yo también lo había visto. ¿Ha venido aquí para escapar de eso? No, necesitaba pasar un tiempo fuera y se me planteó esta posibilidad, así que acepté. No era la historia completa, ni remotamente. Me parece que hay que estar un poco loco para venir de vacaciones a esta parte del mundo en verano, señor Trenton. Según Greg, la loca es usted, pensé, y a juzgar por la sillita que anda empujando de acá para allá, no se equivocaba. Vic, por favor, dije, ya que somos vecinos. ¿Quieres saludar a los gemelos? Señaló la sillita. En uno de los asientos vi un pantalón corto azul, en el otro uno verde. Colgadas de los respaldos había dos camisetas con rótulos jocosos. En una se leía malo y en la otra peor. Este es Jacob, señaló el pantalón corto azul, y este es Joseph. Tocó la camiseta en la que rezaba peor. Fue un contacto breve, pero delicado y afectuoso. Mantenía una expresión serena pero cauta, esperando a ver cómo reaccionaba yo. ¿Chiflada? Sin duda, aunque no me incomodó demasiado. Eso se debía a dos razones. Primero, Greg me había puesto al corriente, aclarándome que, por lo demás, la señora Bell era una persona totalmente cuerda y en sintonía con la realidad. Segundo, cuando uno se pasa toda su vida laboral en el mundo de la publicidad, conoce a mucha gente loca. Si no lo están ya de entrada, enloquecen con el paso del tiempo. Tú sea amable, me había recomendado Greg. Es inofensiva y prepara las mejores galletas de avena con pasas que he comido. No supe si creerme lo de las galletas. Los publicistas son proclives a los superlativos, incluso aquellos que han abandonado el oficio. Pero estaba más que dispuesto a ser amable. Hola, chicos, dije, encantado de conocerlos. Como no estaban, Jacob y Joseph no contestaron, y como no estaban, el calor no los agobiaba ni tenían que preocuparse por la COVID o el cáncer de piel. Acaban de cumplir 4 años, explicó Alibel. Que esa mujer tuviera gemelos de 4 años, pensé, sin duda, habría sido lo nunca visto, porque aparentaba unos 75. Ya tienen edad para andar, la verdad, pero los muy gandules prefieren que los lleven. Les pongo pantalones de distintos colores porque a veces hasta yo los confundo. Se echó a reír. Le dejo que siga su paseo, señor Trenton. Vic, por favor. Vic, pues. A las 10 tendremos más de 30 grados a la sombra, y ya no hablemos de la humedad. Despedíos, niños. Cabe suponer que obedecieron. Les deseé un buen día y dije a Alibel que había sido un placer conocerla. Igualmente, contestó ella. Y a los gemelos les pareces un buen hombre, ¿verdad, niños? Tenéis razón, lo soy, aseguré a los asientos vacíos de la sillita doble. Alibel desplegó una sonrisa radiante. Si aquello era una prueba, al parecer, yo la había superado. ¿Te gustan las galletas, Vic? Pues sí, según Greg, tu especialidad son las de avena con pasas. Specialité de la maison, oui oui, contestó ella, y dejó escapar una vibrante risotada que me causó cierta desazón. Tal vez fuera por el contexto. Uno no conoce todos los días a dos gemelos muertos hace tiempo. Te llevaré unas cuantas en un futuro cercano, si no te importa que me pase por allá. Ni mucho menos. Pero al final de la tarde, cuando refresca un poco, a pleno día tiendo a quedarme sin aliento, aunque a Jake y a Joe el calor no les molesta. Y siempre llevo mi gancho. ¿Gancho? Para las serpientes, respondió. Chao, encantada de conocerte. Pasó junto a mí empujando la sillita, pero de pronto se volvió. Aunque esta no es buena época para disfrutar de la costa del Golfo, para eso hay que venir en octubre y noviembre. Tomo debida nota, dije. Al principio pensé que el callo debía su nombre a la forma, muy parecida desde el aire a una serpiente enroscada sobre sí misma, pero Greg me contó que hubo cascabeles, una verdadera plaga, hasta comienzos de los años 80. Fue entonces cuando el boom de la construcción llegó a los cayos situados al sur de Siesta y Casey. Hasta ese momento habían dejado en paz los cayos meridionales. Las serpientes fueron una especie de anomalía ecológica, me había explicado Greg. Inicialmente, supongo, unas cuantas llegaron a nado desde tierra firme.
¿Será verdad que nadan? Nadan, contesté. O quizás se colaron en la séntina de un barco de suministros o algo así, qué sé yo. O puede que en la bodega de carga del yate a motor del Gran Rico se reprodujeron entre la maleza, donde las aves lo tenían difícil para acceder a las crías. Las serpientes de cascabel no ponen huevos, ¿sabías? Las mamás echan al mundo 8 o 10 cada vez, y esto, te diré, es mucha piel de serpientes para botas. Esas cabronas estaban por todas partes, había cientos, puede que miles. Cuando la parte sur del Cayo empezó a urbanizarse, se desplazaron hacia el norte. Luego, cuando llegaron los ricos, como tú, señalé. Bueno, sí, dijo con oportuna modestia. La bolsa se ha portado bien con este muchacho, sobre todo Apple. Y Tesla. Cierto, ese dato te lo pasé a ti, pero tú, como buen oriundo de Nueva Inglaterra, dejémoslo, atajé. Entonces, cuando llegaron aquí los ricos y empezaron a construir sus supermansiones, como la tuya, dije, por favor, Vic, a diferencia de algunas de estas monstruosidades de estuco y cemento que se ven en esta parte de Florida, la mía es grata a la vista desde la perspectiva arquitectónica. Si tú lo dices. Cuando los ricos empezaron a construir, los contratistas encontraron serpientes por todas partes. Eran un hervidero. Los albañiles mataron las que aparecían en las parcelas donde estaban trabajando, en el lado del Golfo y en el lado de la bahía, pero no hubo una cacería organizada de serpientes hasta el incidente de los gemelos Bell. Ni siquiera entonces el condado tomó cartas en el asunto, aduciendo que tanto las tierras como los proyectos urbanísticos del extremo norte del Cayo eran propiedad privada. Así que los contratistas reunieron una partida y emprendieron una cacería de serpientes. Yo aún trabajaba en Massats y me dedicaba al trading intradía en mi tiempo libre, o sea que no andaba por aquí. Pero he oído contar que 100 hombres y mujeres, 100 como mínimo, con guantes y botas altas, empezaron por el sitio donde ahora está la barrera levadiza y fueron avanzando hacia el norte, agitando los matorrales y matando a todas las serpientes que encontraban, sobre todo cascabeles, pero también otras, serpientes negras, culebras, un par de víboras cabeza de cobre y, aunque cueste creerlo, una puta pitón. Mataron tanto a las no venenosas como a las que muerden. Las mataron a todas, confirmó Greg. Desde entonces apenas se han visto serpientes en el Cayo. Greg me llamó esa noche. Yo, sentado junto a su piscina, me tomaba un gin tonic y contemplaba las estrellas. Quería saber si me sentía a gusto en la casa. Le dije que me sentía muy a gusto y le di las gracias de nuevo por dejar que me alojara ahí. Aunque esta no es la mejor época para visitar el Cayo, añadió, y menos con la mayoría de las atracciones turísticas cerradas por la COVID. La mejor época, octubre y noviembre, me lo ha dicho la señora Bell. Ali. ¿Ya la has conocido? En efecto, a ella y a los gemelos Jacob y Joseph, o al menos he conocido a sus pantalones y camisetas. Siguió un silencio. Al final, Greg dijo, ¿y eso cómo lo llevas? Yo pensaba en Donna cuando te ofrecí la casa. No se me ocurrió que podía traerte recuerdos. Yo no deseaba seguir por ese camino, ni siquiera después de tantos años. No pasa nada. Tenías razón. Por lo demás, Alibel parece una mujer muy agradable. Me ha ofrecido galletas. Te encantarán. Me acordé de las pequeñas manchas redondas de color en las mejillas de Ali. Me asegura que no tiene COVID, gripe nueva, la ha llamado, y no tosía, pero tampoco se le veía muy saludable. Recordé la silla doble con sus camisetas y pantalones vacíos, físicamente, quiero decir. Ha mencionado ciertos problemas médicos. Bueno, pasa de los 70. ¿Tan mayor es? Yo le echaba 60 y tantos. Su marido y ella fueron los primeros en construir en el extremo norte, y eso fue cuando Carter era presidente. Lo único que digo es que cuando llegas a los 70 se te acaba la garantía del equipamiento. No he visto a nadie más, pero solo llevo aquí 3 días. Ni siquiera he deshecho del todo las maletas. En realidad, no había llevado demasiadas cosas. Me dedicaba sobre todo a ponerme al día con mis lecturas, como me había prometido a mí mismo al jubilarme.
Cuando veía la televisión, silenciaba la publicidad. Por mí, habría preferido no ver un solo anuncio más en toda mi vida. Tío, es verano, y el verano de la COVID, para colmo. En cuanto cruzas la barrera levadiza, solo estás tú y Alita, y... Se interrumpió. Y los gemelos, completé. Jake y Joe. ¿Seguro que eso no te incomoda? O sea, teniendo en cuenta lo que le pasó a... No, a veces a los niños les ocurren desgracias. Nos pasó a Donna y a mí, y le pasó a Alibel. Hace mucho de lo de nuestro hijo, Tad. Ya he pasado página. Era mentira. Con ciertas cosas nunca se pasaba página. Pero tengo una pregunta. Y yo tengo una respuesta. Eso me arrancó una carcajada. Greg Ackerman, más viejo y más rico, pero el listillo de siempre. Cuando nos encargábamos de la cuenta de Brit Company, una empresa de refrescos, un día Greg llegó a la reunión con una botella de Brit Cola, con su característico sello alargado, asomándole de la bragueta abierta. ¿Ella lo sabe? No sé si te entiendo. Yo estaba casi seguro de que me entendía. ¿Sabe que esa sillita está vacía? ¿Sabe que esos niños murieron hace 30 años? 40, corrigió Greg. Puede que algo más. Y sí, lo sabe. ¿Estás convencido o solo bastante seguro? Convencido, afirmó él, y guardó silencio un momento. Casi. Eso también era muy propio de Greg. Siempre hay que dejarse una escapatoria. Contemplé las estrellas y me acabé la copa. Un trueno retumbó en el golfo y se vieron los relámpagos borrosos, pero tuve la impresión de que eran amenazas vacías. Terminé de deshacer la segunda maleta, tarea de la que debería haberme ocupado 2 días antes. Al acabar, tardé 5 minutos largos. Me acosté. Era el 10 de julio. En el ancho mundo, los casos de COVID superaban los 3 millones, y eso solo en Estados Unidos. Greg me había dicho que podía quedarme tranquilamente en su casa hasta siempre, si quería. Le contesté que en principio 6 semanas me bastarían para aclararme las ideas, pero con el fresco de la noche pensé que quizá me quedara más tiempo. Esperaría que aflojara la temida enfermedad. El silencio, roto solo por el plácido susurro de las olas que lamían la franja de la playa de Greg. Era exquisito. Podía levantarme con el sol al salir a dar mi paseo más temprano. No como ese día. Y quizá así de paso eludiría a Alibel. Era una mujer agradable, y me parecía que Greg tenía razón. Mantenía en contacto con la carretera al menos 3 de las 4 ruedas, pero la sillita doble con los pantalones de distintos colores en los asientos, eso ponía los pelos de punta. Malo y peor, mascullé. La puerta corredera del balcón del dormitorio principal estaba abierta y un soplo de brisa levantó los visillos blancos, convirtiéndolos en brazos. Entendí la preocupación de Greg con respecto a cómo podía afectarme a mí en particular esos gemelos fantasmas, o al menos la entendí ahora. Esa comprensión llegó tarde, pero ¿no era mejor tarde que nunca? Según la sabiduría convencional. Desde luego, no establecí la conexión con mi propia vida cuando Greg me habló por primera vez de las excentricidades de Alita Bell. Era una conexión con mi hijo, que también murió, y aproximadamente a la misma edad que Jacob y Joseph. Pero Tad no era el motivo por el que llegué a la conclusión de que debía marcharme de Nueva Inglaterra, al menos no durante un tiempo. Ese era un dolor antiguo. En esa casa absurdamente grande, durante esas calurosas semanas de verano, tenía otra aflicción nueva con la que lidiar. Soñé con Donna, como me pasaba a menudo. En esta ocasión estábamos sentados en el sofá de nuestro antiguo salón, cogidos de la mano. Éramos jóvenes, no hablábamos. Eso era todo. Ahí se acababa el sueño. Pero me desperté con el rostro bañado en lágrimas. En ese momento el viento soplaba con más fuerza, un viento cálido, y los visillos parecían brazos extendidos aún más que antes. Me levanté con la intención de cerrar la puerta corredera, pero cambié la idea y salí al balcón. De día, desde las habitaciones del piso de arriba, Greg me había dado permiso para usar el dormitorio principal y eso hice. Se veía el golfo en toda su extensión, pero entrada la noche, la negrura era total.
salvo por algún que otro relámpago, ahora más cercanos, y los truenos eran más sonoros, con los que aquello ya no parecía una amenaza vacía de tormenta. Me quedé ante la barandilla por encima del patio interior embaldosado y la piscina, con la camiseta y los calzoncillos agitándose en torno a mí. Podía intentar convencerme de que me habían despertado los truenos, o el viento, más frío, pero sin duda había sido el sueño. Los dos en el sofá, cogidos de la mano, incapaces de hablar sobre lo que nos separaba. La pérdida era demasiado grande, demasiado inmutable, demasiado presente. No fueron las serpientes de cascabel las que mataron a nuestro hijo. Tad murió de deshidratación en un coche a alta temperatura. Nunca culpé a mi mujer por aquello. Ella casi murió con el niño. Nunca culpé ni siquiera al perro, un San Bernardo llamado Cujo, que dio vueltas y vueltas en torno a nuestro Ford Pinto averiado durante 3 días, bajo el sol abrasador de verano. Hay unos libros de Lemony Snicket, una serie de catastróficas desdichas, que describían a la perfección lo que sucedió a mi mujer y a mi hijo. La casa ante la cual se averió nuestro coche por una válvula de aguja obstruida que un mecánico habría reparado en 5 minutos, se hallaba en pleno campo, aislada y vacía. El perro tenía la rabia. El ángel de la guarda de Tad, si es que existía, se había tomado vacaciones aquel mes de julio. Todo eso había ocurrido hacía mucho tiempo. Décadas. Volví a entrar. Cerré la puerta corredera y eché el pestillo para más seguridad. Me acosté de nuevo y casi me había dormido cuando oí un tenue chirrido. Me incorporé en el acto y aguzé el oído. A veces a uno le pasan ideas descabelladas por la cabeza, ideas que resultan ridículas a plena luz del día, pero parecen creíbles a altas horas de la madrugada. No recordaba haber cerrado por dentro la puerta de la casa, y me fue muy fácil imaginar que Ali, mucho más loca de lo que Greg pensaba, estaba en la planta de abajo, que empujaba la sillita doble con su rueda chirriante por el gran salón hacia la cocina, donde dejaría un topper lleno de galletitas de avena con pasas. Empujaba la sillita y creía que sus hijos gemelos, muertos hacía 40 años, ocupaban los asientos. Chirrido. Silencio. Chirrido. Silencio. Sí, podía verla, incluso podía ver a Jake y a Joe, porque ella los veía, solo que, como yo no era ella, veía que estaban muertos, piel pálida, ojos vidriosos, piernas y tobillos hinchados, porque era ahí donde les habían mordido las serpientes. Era absurdo, una estupidez. Ya entonces, sentado en la cama con la espalda erguida y la sábana arrugada en el regazo, lo supe. Y sin embargo, chirrido. Silencio. Chirrido. Encendí la lámpara de la mesilla y crucé la habitación, diciéndome que no tenía miedo. Encendí la luz del techo y luego alargué el brazo a través del umbral de la puerta y encendí el riel de la luz de la galería superior, diciéndome también que nadie iba a agarrarme la mano con la que buscaba a tientas el interruptor y que no iba a gritar si me la agarraban. Recorrí media galería y miré por encima de la barandilla, que me llegaba a la altura de la cintura. En el salón no había nadie, por supuesto, pero oí el primer golpeteo de la lluvia contra las ventanas de abajo, y también oí algo más. Chirrido. Silencio. Chirrido. Silencio. Se me había olvidado apagar el ventilador del techo, de ahí procedía el chirrido. De día no lo había oído. El interruptor estaba en lo alto de las escaleras. Lo pulsé. El ventilador giró lentamente hasta detenerse, con un último chirrido. Volví a la cama, pero dejé la lámpara de la mesilla encendida, regulando al mínimo la intensidad. Si tuve otro sueño, por la mañana no lo recordaba. Dormí hasta tarde, debido quizá al susto nocturno, y me salté el paseo, pero las 3 mañanas siguientes madrugué y salí cuando el aire era más fresco, e incluso pájaros permanecían en silencio. Durante mi paseo hasta la barrera levadiza, vi muchos conejos pero ningún humano.
Pasé por delante del buzón de los Bell, al principio de un camino de acceso envuelto en redonderos, pero apenas alcancé a ver la casa que se hallaba en el lado de la bahía, oculta tras unos árboles y más redonderos. Entre semana, durante el horario laborable, oía sopladores de hojas y vi un par de furgonetas de jardinería aparcadas en el camino de acceso de Ali cuando fui al supermercado, pero creo que, por lo demás, estaba sola, como yo. Además, los dos éramos solteros que habían sobrevivido a sus parejas. Quizá esa situación habría dado lugar a una comedia romántica aceptable, en el supuesto de que alguien hiciera comedias románticas sobre viejos, claro, con las chicas de oro como la excepción que confirmaba la regla. Pero la idea de tirarle los tejos me producía una atracción nula. Menos que nula, de hecho. ¿Qué podríamos hacer juntos? ¿Pasear a los gemelos invisibles uno a cada lado en la sillita? ¿Fingir que les dábamos de comer espaguetis con tomate de lata? Greg tenía un hombre que le cuidaba la casa, pero me había pedido que le regara las flores de las macetas grandes, situadas a los lados de las puertas que daban al camino de acceso y a la piscina. En eso estaba una tarde, a la hora del crepúsculo, 10 o 12 días después de haberme instalado, cuando oí el chirrido de la rueda y apagué la manguera. Ali empujaba la sillita camino de acceso abajo. Llevaba al hombro una especie de funda en bandolera que contenía una vara de acero inoxidable con un gancho en forma de U en un extremo. Me preguntó si aún me encontraba bien. Dije que sí. Yo también. Traigo las galletas. Muy amable por tu parte, dije, aunque casi habría agradecido que se le hubiera olvidado. Esa tarde, Ali había extendido un pantalón corto rojo en un asiento de la sillita y uno blanco en el otro. De nuevo colgaban camisetas de los respaldos. Una rezaba: "Hasta luego, cocodrilo". La otra: "No pasaste de caimán". Si hubiese habido niños reales dentro de esas camisetas, habrían quedado muy monos. En esas circunstancias, no. Aún así, era mi vecina, y más bien inofensiva. Por tanto, dije: "Hola Jake, hola Joe, ¿cómo va eso?". Ali dejó escapar una de aquellas risotadas vibrantes suyas. "Eres un encanto". Luego, mirándome a la cara, añadió: "Sé que no están". No supe qué responder. A Ali no pareció importarle. Y sin embargo, a veces sí están. Recordé que Donna en una ocasión dijo algo parecido. Fue unos meses después de la muerte de Tad y no mucho antes de que nos divorciáramos. "A veces lo veo", dijo. Y cuando le contesté que era una estupidez, por entonces ya nos habíamos recuperado lo suficiente para tratarnos mal, añadió: "No es necesario". La funda en bandolera de Ali llevaba un morral a un lado. Metió la mano y sacó una bolsa de cierre hermético con galletas. Las acepté y le di las gracias. "Entra y cómete una conmigo". Me interrumpí y enseguida añadí: "Y trae a los niños". "Claro". "Claro", respondió, igual que si preguntara: "¿Cómo no?". Unas escaleras interiores subían del garaje a la planta principal. Detuvo la sillita al pie y dijo: "Abajo, niños. Subamos. No hay problema. Estamos invitados". Siguió de hecho su ascenso con la mirada. Luego dejó la funda en uno de los asientos. Vio que yo miraba al gancho y sonrió. "Cógelo si quieres. Te sorprenderá lo ligero que es". Lo desenfundé y sopesé. No llegaba a 1,5 kilos. "De acero, pero hueco. La punta afilada del gancho es para clavársela, aunque son muy rápidas para mí". Tendió la mano y se lo entregué. "Normalmente es posible apartarlas empujando, pero si se resisten". Bajó el gancho y dio un rápido tirón hacia arriba. "Las puedes lanzar a los arbustos, pero hay que hacerlo deprisa". Deseé preguntarle si lo había utilizado de verdad y decidí que ya conocía la respuesta. Si había niños invisibles, habría serpientes invisibles. Quod erat demonstrandum. Me conformé con decir que parecía muy útil. "Muy necesario", agregó. Tras subir la mitad de las escaleras, Ali se detuvo, se dio unas leves palmadas en el pecho y respiró hondo varias veces. Aquellas manchas de un rojo intenso habían asomado de nuevo a sus mejillas.
¿Te encuentras bien? Es solo que este viejo corazón se ha saltado unos latidos. No es grave, y tomo unas pastillas. Supongo que debería de tomarme un par. ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Y por qué no leche? ¿No hay mejor acompañamiento para las galletas? Leche y galletas. ¡Qué delicia! Subimos el resto de las escaleras. Se sentó a la mesa de la cocina con un ligero gruñido. Serví 2 vasos de leche y puse media docena de galletas de avena con pasas en un plato. 3 para ella, 3 para mí, pensé, pero acabé comiéndome 4. Estaban realmente ricas. En cierto modo, se puso en pie y gritó: ¡Niños! Nada de molestar y nada de tonterías. A ver esos modales. Seguro que se comportan. ¿Te encuentras mejor? Estoy bien, gracias. Tienes un poco... Me toqué el labio superior. ¿Un bigote de leche? Incluso se rió. Tuvo algo de encantador. Cuando le entregué una servilleta del compartimento de la bandeja giratoria, vi que me miraba la mano. ¿No está tu mujer contigo, Vic? Me toqué el anillo. No. Murió. Ali ensanchó los ojos. Ah, lo siento mucho. ¿Es reciente? Bastante reciente. ¿Te apetece otra galleta? Puede que aquella mujer estuviera trastornada con respecto a sus hijos, pero reconocía un cartel de prohibida la entrada cuando lo veía, o lo oía. Vale, pero no se lo digas a mi médico. Charlamos un rato, aunque no sobre serpientes de cascabel, niños invisibles o esposas muertas. Habló del coronavirus, habló sobre los políticos de Florida, quienes en su opinión perjudicaban el medio ambiente. Dijo que los manatís morían a causa de los vertidos de fertilizantes en el agua y me animó a visitar el acuario de Monte Marín, en City Island, Sarasota, y ver algunos, si es que sigue abierto. Le pregunté si quería más leche. Sonrió, negó con la cabeza, se puso en pie, se tambaleó un poco y finalmente recuperó el equilibrio. Tengo que llevar a los niños a casa. Ya tendrían que haberse acostado. ¡Jake! ¡Joe! ¡Vamos, niños! Guardó silencio un momento. Ahí están. ¿En qué andabais metidos? Luego, dirigiéndose a mí. Estaban en esa habitación del fondo del pasillo. Espero que no hayan desordenado nada. La habitación del fondo del pasillo era el despacho de Greg, a donde yo me retiraba a leer por las noches. Seguro que no. Los niños pequeños lo ponen todo patas arriba, ¿sabías? Puede que en el camino de vuelta les deje empujar la sillita. De un tiempo a esta parte me canso por nada. ¿Os gustaría, niños? La observé bajar por las escaleras hacia el garaje, dispuesto a sujetarla del brazo si se tambaleaba, pero al parecer la leche y las galletas le habían devuelto la energía. Al principio os ayudo yo, dijo a los gemelos, y dio la vuelta a la sillita. No conviene que choquéis el coche del señor Trenton, ¿no? Chocad todo lo que queráis, dije. Es de alquiler. Ella volvió a reírse. Vamos, niños, os leeré un cuento en la cama. Salió del garage con la sillita. Asomaban ya las primeras estrellas y estaba refrescando. En la costa del Golfo, los días de julio son rigurosos, como había averiguado, pero las noches pueden ser agradables. Eso los invernantes no se lo pierden. La acompañé hasta el buzón. Míralos, ya han echado a correr, levantó la voz. No os alejéis demasiado, niños, y cuidado con las serpientes. Diría que vas a tener que empujar tú la sillita, comenté. Eso parece, ¿no? Sonrió, pero creí ver una expresión de tristeza en sus ojos. Tal vez fuera solo el efecto de la luz. Debes de pensar que soy una chiflada absoluta. No, contesté. Todos tenemos nuestras maneras de sobrellevar estas cosas. Mi mujer... ¿Qué? Nada, es igual. No pensaba contarle que mi mujer, durante los últimos meses difíciles de nuestro primer matrimonio, había dicho, a veces lo veo. Era un avispero que prefería no tocar. La observé alejarse y mientras desaparecía en la penumbra del crepúsculo,
a punto de diluirse en la oscuridad total, oí el chirrido de la rueda y pensé que debería habérsela engrasado yo mismo. Solo me habría llevado un minuto. Regresé a la casa, cerré bien y lavé los platos. Luego cogí el libro que estaba leyendo, una novela de Joe Pickett, y fui al despacho de Greg. No tenía el menor interés en su terminal de trabajo, ni siquiera había encendido el ordenador de sobremesa, pero hay ahí una magnífica butaca con una lámpara de pie al lado, el sitio perfecto para leer una buena novela durante un par de horas antes de acostarse. También tiene un gato que se llama Buttons, instalado en ese momento, cabía suponer, en la residencia de Greg en East Hampton, con el propio Greg y su novia actual, sin duda 20 años más joven que él, o quizá incluso 30. Buttons tenía una cesta de mimbre con juguetes. Esta se hallaba volcada, con la tapa abierta. Habían caído al suelo un par de pelotas, un ratón de Néveda muy masticado y un vistoso pez de goma. Me quedé mirándolos largo rato, diciéndome que debía de haberla golpeado con el pie en algún momento del día y no me había dado cuenta, porque, francamente, ¿qué otra cosa podría ser si no? Guardé los juguetes y cerré la tapa. El hombre que cuida la casa de Greg era el señor Ito. Venía 2 veces por semana. Vestía siempre una camisa marrón, pantalón marrón corto hasta las rodillas, zapatillas marrones de lona. Llevaba también un salacot marrón calado hasta las orejas, enormes. Mantenía una postura perfecta y en cuanto a la edad, en fin, era indefinida. Me recordó al psíquico coronel Saito de El puente sobre el río Kuwai, y esperaba que en cualquier momento transmitiera a su hijo no precisamente activo el lema del coronel Saito: sean felices en su trabajo. Solo que el señor Ito, nombre de pila Peter, no era ni de lejos un sádico. Había nacido en Tampa, Florida, se había criado en Port Charlotte y vivía en Palm Village, al otro lado del puente. Greg era su único cliente en Cayo Víbora, pero atendía numerosas casas en Pandí, Siesta y Boca Chita. En los costados de sus furgonetas, él conducía una, su abúlico hijo la otra. Se leía el lema: ¡Oh, qué verde! Supongo que se hubiese considerado racista si su apellido hubiese sido irlandés, como McSweeney. Se acercaba agosto cuando un día lo vi hacer un descanso, de pie, a la sombra, bebiendo de su cantimplora. Sí, tenía una. Observaba a su hijo mientras Esther circundaba la pista de tenis de Greg montado en un cortacésped. Salí al patio interior y me planté a su lado. «Solo estoy tomándome un descanso, señor Trenton», dijo al tiempo que se ponía la mascarilla. «Enseguida vuelvo a la faena. Ya no aguanto el calor tan bien como antes». «Ya verá cuando llegue a mi edad», comenté, por curiosidad. «¿Se acuerda usted de los gemelos Bell, Jake y Joe?» «Sí, por Dios. ¿Quién podría olvidarlos? Fue en 1982 u 83 tal vez. Creo. Un horror. Cuando pasó aquello, yo era tan joven como ese idiota», señaló a su hijo Eddie, que parecía en íntima comunión con su móvil mientras cortaba la hierba alrededor de la pista. Medio me temía que de un momento a otro se desviase hacia la pista, lo cual tendría consecuencias calamitosas. He conocido a Ali y... bueno. Él movió la cabeza en un gesto de asentimiento. Una mujer triste, una mujer muy muy triste, siempre empujando una sillita. No sé si de verdad cree que los críos van ahí sentados o no. Sí y no, diría yo, contesté. A veces sí y a veces no. Me encogí de hombros. Aquello fue una lástima. Joder. Con perdón. Ella era una joven por entonces. Tendría unos 30 años, o quizá algunos más. El marido era muy mayor. Henry se llamaba. ¿De verdad fueron las serpientes las que acabaron con los niños? Se bajó la mascarilla. Echó otro trago de la cantimplora. Volvió a ajustarse la mascarilla. Yo me había dejado la mía en la casa. Sí, fueron las serpientes, cascabeles. Hubo una investigación y la conclusión fue que había sido una muerte accidental.
En aquellos tiempos la prensa era más discreta y no había redes sociales, solo que la gente hablaba. Y eso es una especie de red social, ¿no le parece? Coincidí con él. El señor Bell estaba arriba, en su despacho, hablando por teléfono. Era un peso pesado del mundo de la inversión, como su amigo el señor Ackerman. La señora estaba en la ducha. Los niños jugaban en el jardín de atrás, donde había una verja alta, en teoría cerrada. Solo que en realidad no lo estaba, solo lo parecía. El inspector de la policía del condado a cargo de la investigación dijo que el pestillo de esa verja se había pintado varias veces por el óxido y ya no cerraba como debía. Los niños salieron por ahí. Ella acostumbraba llevarlos en la sillita. No sé si sea la misma que tiene ahora o no. Pero los críos, perfectamente capaces de andar, debieron de decidir ir a la playa. ¿No fueron por la pasarela? El señorito negó con la cabeza. No, no sé por qué. Nadie lo sabe. Los hombres de la partida de búsqueda vieron por dónde habían entrado en la maleza. Había ramas rotas y en una de ellas colgaba un trozo de camiseta. Hasta luego, cocodrilo, pensé. Entre la carretera del Cayo y la playa hay unos 400 metros puro matorral. Recorrieron la mitad del camino. Uno de ellos había muerto cuando la partida los encontró. El otro murió antes de que llegaran con él a la carretera. Mi tío, Devin, participó en la búsqueda y dijo que cada niño tenía al menos 100 mordeduras. Eso no me lo creo, pero supongo que fueron muchas. La mayoría de las mordeduras, las marcas, estaban en las piernas, pero también tenían en el cuello y en la cara. ¿Por qué se cayeron? Sí, en cuanto al veneno empezó a actuar, debieron de caerse. Solo quedaba allí un cascabel cuando la partida de búsqueda encontró a los niños. Uno de los hombres la mató con un gancho para serpientes. Es una especie de herramienta con un garfio. Ya sé lo que es. Ali lleva una cuando sale a pasear a última hora del día. El señorito asintió. Tampoco es que ahora haya muchas serpientes, desde luego, no cascabeles. 2 días después se organizó una batida, con muchos hombres. Fue una auténtica partida de caza. Algunos eran contratistas con sus propias cuadrillas, los demás vinieron de Palm Village. Mi tío Devin también formó parte de ella. Fueron hacia el norte, batiendo la maleza. En el camino mataron más de 200 serpientes de cascabel, además de reptiles de todo tipo. Terminaron en la punta de tierra entre el canal de Amanecer y Cayo Duma, o al menos donde antes estaba Duma. Ahora lo ha cubierto el mar. Algunas serpientes huyeron a nado o probablemente se ahogaron. A las demás las mataron ahí mismo. Según el tío Devin, fueron otras 400 o 500, lo que debe de ser también una exageración, joder, con perdón. Pero supongo que eran muchas. Henry Bell formaba parte del grupo, pero no llegó al final. Se desmayó por el calor y la agitación, y por el dolor, supongo. La señora Bell no vio a los niños donde murieron, sino después, cuando ya los habían... Ya me entiende, adesentado en la funeraria, pero su padre iba con la partida de búsqueda que los encontró. Lo llevaron al hospital. Murió de un infarto no mucho después. Seguramente nunca lo superó, aunque claro, ¿quién supera una cosa así? Con eso podía identificarme. Ciertas experiencias nunca se superan. ¿Cómo mataron a todas esas serpientes? En mis paseos había llegado hasta el final de Cayo, a la pequeña playa triangular de conchas entre el canal del Amanecer y el escaso asomo de vegetación que es lo último que queda del Cayo Duma, y sencillamente no conseguía representarme tal cantidad de serpientes ahí. Antes de que el señor Ito pudiera contestar, se produjo un estrépito al final. Eddie se había metido en la pista de tenis. ¡Uy, uy, uy!, exclamó el señorito, y echó a correr hacia ahí agitando los brazos. Eddie, sobresaltado, apartó la vista del móvil y enderezó de nuevo la trayectoria del cortacésped para sacarlo de la hierba antes de que causara daños mayores en la superficie de la pista. Aunque habría mucha tierra y terrones que limpiar, así que me quedé sin el final de la historia. Donna y yo enterramos el cuerpo de nuestro hijo en el cementerio de Harmony Hill, pero esa era la menor parte de lo que quedaba de él. Como averiguamos en los meses siguientes, continuaba presente, entre nosotros. Buscamos una manera de sortearlo para volver el uno al otro.
pero no la encontramos. Donna se encerró en sí misma, víctima de un trastorno de estrés postraumático que la llevó a medicarse y a beber demasiado. No pude culparla por quedar aislada en la granja Camber, así que la culpé por una aventura que tuvo con un fracasado llamado Steve Kemp. Fue un episodio breve e intrascendente, y no tuvo nada que ver con la maldita válvula de aguja obstruida, pero cuanto más hurgaba yo en esa llaga, más se hinchaba. En una ocasión, me dijo, ¿me culpas a mí porque no puedes culpar al universo? Tal vez fuera verdad, pero no ayudó. El divorcio, cuando llegó, fue sin culpables y sin conflictos. Podría decirte que fue amistoso, pero no lo fue. Por entonces, estábamos los dos emocionalmente tan agotados que éramos incapaces de encolerizarnos el uno con el otro. Esa noche, después de oír la versión del señor Ito sobre la muerte de los gemelos, escasamente fiable, pero quizá próxima a la verdad, me costó conciliar el sueño. Cuando por fin me venció, no pasó de ser una duermevela. Soñé que la sillita doble descendía despacio por el camino de acceso desde la carretera. Al principio pensé que rodaba sola, una sillita fantasma, pero cuando se encendieron las luces de seguridad vi que la empujaban los gemelos. Eran idénticos y pensé, no me extraña que los vista con pantalones y camiseta distintos. Bajo las matas de pelo rubio se advertía algo raro en sus caras, quizá fuera el cuello, que parecía hinchado, como si tuvieran paperas, o COVID. Cuando se acercaron, vi que también tenían hinchados los brazos y salpicados de puntos semejantes a hojuelas o pimiento rojo. Chirrido. Silencio. Chirrido. Silencio. Chirrido. Silencio. Se acercaron aún más y vi que había una serpiente de cascabel en cada asiento, enroscándose y retorciéndose. Me traían las serpientes a modo de regalo, tal vez, o de castigo. Al fin y al cabo, yo estaba ausente cuando mi hijo murió. Mi razón para viajar a Boston, complicaciones con una cuenta publicitaria, era en parte un pretexto. Estaba enfadado por la aventura de Donna. No, colérico. Necesitaba calmarme. Nunca deseé la muerte de Donna. Intenté decir a los niños pequeños con los ojos en blanco, pero tal vez fuera una verdad a medias. El amor y el odio también son gemelos. Volví a un nebuloso estado de conciencia, pero en un primer momento pensé que aún soñaba, porque seguía oyendo el rítmico chirrido. Era el ventilador del gran salón. Tenía que serlo, así que me levanté a apagarlo. No había llegado siquiera a la puerta del dormitorio cuando advertí que el chirrido había cesado. Recorrí la galería, aún más dormido que despierto, y no tuve ni que encender la luz para ver que las aspas del ventilador permanecían inmóviles. Era el sueño, pensé. Ha seguido conmigo cuando ya estaba medio despierto, sin más. Volví a la cama, me dormí profundamente, casi de inmediato, y esta vez no soñé. Me levanté tarde porque había despertado durante la noche, o al menos eso pensaba. Tal vez la salida a la galería para comprobar si el ventilador estaba encendido también formaba parte del sueño. No lo creía, pero no habría podido asegurarlo. Si hubiese sido un día caluroso, no habría salido a pasear, pero durante la noche había llegado uno de los famosos frentes fríos de la costa del Golfo. Nunca eran muy fríos. Uno tenía que vivir un invierno en Maine para experimentar un auténtico frente frío, pero la temperatura bajaba de 25 grados y la brisa era fresca. Me obsequié con un panecillo, untado generosamente con mantequilla, y partí hacia la barrera levadiza. No había recorrido ni medio kilómetro aún cuando vi buitres que volaban en círculo, tanto de los negros como los cabecirrojos. Son aves feas y desmañadas, tan grandes que les cuesta volar. Greg me había contado que, cuando había marea roja, aparecían a centenares para engullir los peces muertos que el mar arrastraba hasta la playa. Sin embargo, ese verano no se había producido ninguna marea roja. El hormigueo que se siente en los pulmones en tales casos no puede confundirse con ninguna otra cosa. Y aparentemente, esas aves no se hallaban sobre la playa, sino sobre la carretera.
Esperaba encontrar un conejo o un armadillo aplastado en la carretera, o tal vez un gato o un cachorro que hubiera escapado de alguna casa, pero no era un animal. Era Ali. Yacía de espaldas junto a su buzón. La sillita doble estaba volcada en lo alto del camino de acceso. Los pantalones y las camisetas habían caído sobre la superficie de conchas manchadas. Media docena de buitres se la disputaban, brincando alrededor, empujándose, picoteándole los brazos, las piernas y la cara. Solo que picotear no es la palabra correcta. Arrancaban pedazos de carne con sus picos enormes. Vi a uno de ellos, un cabecirrojo que debía de pesar más de 2 kilos, hincar el pico en el bíceps descubierto y levantarle el brazo. Luego sacudió la cabeza y la mano de ella se movió, como si se despidiera de mí. Tras un momento de parálisis fruto de la conmoción, arremetí contra ellos, agitando los brazos y gritando. Varios alzaron el vuelo torpemente, en su mayoría retrocedieron con premiosos saltos por la carretera, pero no así el que había hincado el pico en el brazo. Ese seguía sacudiendo la cabeza en su empeño por desprender un trozo de carne. Deseé tener a mano el gancho para serpientes de Ali. Un bat de béisbol habría sido incluso mejor, pero, como es bien sabido, al pobre y al feo todo se les va en deseo. Vi una fronda de palmera caída, la cogí y empecé a blandirla. ¡Largo!, vociferé. ¡Largo, cabrón! Esas frondas no pesaban casi nada, pero las secas producían un estridente ruido de sonajero. El buitre, tras un último tirón, alzó el vuelo y pasó por encima de mí con un jirón de brazo de Ali en el pico. Pareció fijar en mí aquellos ojos negros como diciendo: «Ya te llegará tu turno». Le lancé un puñetazo, pero fallé. Aunque no cabía duda de que estaba muerta, me arrodillé a su lado para asegurarme. Ya soy viejo, y según me han dicho, a estas edades los procesos mentales se enturbian incluso si uno está aquejado de Alzheimer o demencia senil. El viejo enflaquecido en zapatillas de Shakespeare y tal, pero creo que nunca olvidaré lo que esas aves carroñeras habían hecho a la amable mujer que necesitaba actuar como si sus hijos muertos hacía mucho tiempo siguieran vivos. La mujer que me había traído galletas de avena con pasas, la boca abierta, sin labio inferior, parecía detenida en un gruñido terminal. Los buitres le habían arrancado media nariz y los 2 ojos. Las cuencas ensangrentadas me miraban en una expresión de estupor terminal. Fui al lado opuesto de la carretera y vomité el panecillo y el café de la mañana. Luego regresé junto a ella. No quería. Lo que quería era regresar a la casa de Greg tan rápido como me lo permitieran mis decrépitas piernas de viejo. Pero, si lo hacía, los buitres volverían y reanudarían el festín. Algunos nos sobrevolaban en círculo, la mayoría se habían posado en los pinos australianos y los palmitos, como buitres en la versión cinematográfica de terror de una caricatura de la revista del New Yorker. Llevaba el móvil encima y llamé al 911, informé de lo ocurrido y dije que me quedaría junto al cuerpo hasta que llegara la policía. Era probable que acudiese también una ambulancia, que de poco serviría. Lamentable no disponer de algo con lo que cubrir el rostro mutilado, y caí en la cuenta de que sí lo tenía. Enderecé la sillita, la desplacé hasta el espeso muro de rodonderos y uberos paralelo al camino de acceso y cogí una de las camisetas colgadas de los respaldos. La extendí sobre lo que quedaba de la cara de Ali. Tenía las piernas separadas y la falda subida hasta los muslos. Sabía por la televisión que supuestamente uno no debía mover el cadáver antes que llegara la policía, pero me dio igual. Le junté las piernas. También ahí le habían picado, y pensé que esos puntos rojos parecían mordeduras de serpiente. Cogí la otra camiseta y le tapé las piernas desde las rodillas hasta los tobillos. Una camiseta era negra, la otra blanca, pero en las dos se leía lo mismo: «Soy un gemeldividuo». Me senté junto a ella, esperando a que la policía llegara y deseando no haber ido a Cayo Víbora. Presuntamente, Duma era el Cayo hechizado. Eso me había contado el señor Ito, pero desde mi perspectiva, Cayo Víbora era mucho peor, aunque solo fuera porque, a diferencia de Duma, seguía ahí.
Conchas de mayor tamaño bordeaban el camino de acceso de la familia Bell. Cogí unas cuantas y, cada vez que se acercaba uno de aquellos cuervos, le arrojaba una concha. Solo le di a uno, pero el ave emitió un satisfactorio graznido. Esperé a oír las sirenas. Procuré no mirar a la muerta con camiseta sobre la cara y las piernas. Me acordé de las galletas de avena con pasas y de un viaje que había hecho a Providence 10 años antes. Entonces yo tenía 62 y ya pensaba en jubilarme. No sabía qué haría con mis años dorados, como los llamaban, pero la satisfacción que siempre había sentido en el mundo de la publicidad, componer el eslogan perfecto para acompañar a la idea perfecta, habían empezado a diluirse. Fui ahí, junto con otros 2 hachas de la agencia de Boston, para hablar con una curia de abogados. Para colmo, el bufete se llamaba Devin and Devin. La sede central se encontraba en Providence, pero tenía oficinas en todos los estados de Nueva Inglaterra. Se especializaban en demandas por accidentes de tráfico, discapacidades y lesiones causadas por caídas. El equipo directivo de Devin quería una campaña publicitaria agresiva emitida en todos los canales de televisión desde Carnston hasta Caribou. Algo impactante, dijeron, algo que incite a la gente a llamar a ese número 800. No me apetecía especialmente asistir a esa reunión, que casi seguro sería una larga y conflictiva. Los abogados se creen que lo saben todo. La noche anterior yo, sentado en el vestíbulo del Hotel Hilton, esperaba a que mis colegas Jim Wools y Andrew Dubose bajaran de sus habitaciones. El plan era ir a un Olive Garden e intercambiar las ideas, con el objetivo último de elaborar 2 buenos proyectos, no más de 2. Los abogados se creen que lo saben todo, pero también es cierto que los abogados se desorientan con facilidad. Yo llevaba un cuaderno en el que había anotado: ¿por qué dejarte joder cuando puedes ser tú quien joda? Llama a Devin and Devin. Posiblemente no era un buen punto de partida. Cerré el cuaderno, me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta y eché una ojeada al bar. Así de sencillo. A veces pienso en ese momento y me digo que podría haber mirado por el ventanal o atrás hacia los ascensores para ver si Jim y Andrew ya venían. Pero fue eso lo que hice. Eché una ojeada al bar. Una mujer ocupaba uno de los taburetes. Vestía un traje pantalón azul oscuro. En el cabello, negro con mechas blancas y peinado en lo que una peluquera definiría tal vez como a lo garzón, que le quedaba justo por encima de la nuca. Tenía orientada hacia mí solo un cuarto de su rostro cuando levantó la copa para tomar un sorbo, pero me bastó con eso. Hay cosas que uno sabe sin más, ¿o no? La inclinación de la cabeza, el ángulo de la mandíbula hasta el mentón, la ligera elevación de un hombro, como si lo encogiera en actitud jocosa, el gesto de la mano al apartarse un mechón de pelo, con los dedos índice y medio extendidos, los otros 2 flexionados contra la palma. El tiempo siempre tiene algo que decir, ¿no? El tiempo y el amor. No es ella, pensé, no puede serlo. Consciente en todo momento de que sí lo era, consciente de que no podía ser otra. No la veía desde hacía 2 décadas. Habíamos perdido el contacto totalmente. En los últimos 10 o 12 años ni siquiera nos enviábamos postales en las fechas señaladas, pero la reconocí en el acto. Me levanté, notando las piernas entumecidas. Entré en el bar, me senté junto a ella, una desconocida que en otro tiempo había sido mi amiga más íntima, el objeto de mi deseo y mi amor. La mujer que en otro tiempo había matado a un perro rabioso en defensa de su hijo, pero ya demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Hola, dije. ¿Puedo invitarte una copa? Ella se volvió, sobresaltada, dispuesta a decir lo que fuese que tenía intención de decir. Gracias, pero he quedado con alguien. Gracias, pero no busco compañía. Y me vio. Formó una O perfecta con los labios. Se tambaleó hacia atrás en el taburete. La sujeté por los hombros. Sus ojos fijos en los míos. Sus ojos del color azul oscuro fijos en los míos. Vic, ¿de verdad eres tú? ¿Está ocupado este asiento? Jim y André intercambiaron ideas ellos solos,
y los abogados acabaron dando luz verde a una campaña publicitaria francamente lamentable con una vieja gloria del cine del oeste. Yo llevé a cenar a mi ex, y no a un Olive Garden. Era nuestra primera comida juntos desde 3 meses después del divorcio. Aquella otra terminó en una enconada discusión. Me lanzó su plato de ensalada y nos echaron del restaurante. «No quiero volver a verte», me dijo. «Si necesitas comunicarme algo, que sea por escrito». Se marchó sin mirar atrás. Reagan era presidente. Pensábamos que éramos viejos, pero no sabíamos qué era la vejez. Esa noche, en Providence, no hubo discusión. Hablamos largo y tendido, para ponernos al corriente de nuestros asuntos, y bebimos bastante. Ella me acompañó a mi habitación. Pasamos la noche juntos. Al cabo de 3 meses, tiempo suficiente para constatar que aquello no era una especie de espejismo para aferrarnos al pasado, volvimos a casarnos. La policía llegó en 3 coches patrulla, quizá un despliegue excesivo para una mujer mayor muerta, y sí, los acompañaba a una ambulancia. Retiraron las camisetas de encima del cadáver de Ali Bell y, tras un examen a cargo del técnico en emergencias sanitarias y la clase de fotografías in situ que nadie quiere ver, metieron a mi vecina en una bolsa para transportar cadáveres y cerraron la cremallera. El policía del condado que me tomó la declaración se llamaba P. Shane. El que tomó las fotografías y grabó en video mi declaración se llamaba D. Canavan. Canavan era más joven y mostró curiosidad por la sillita y la ropa de talla infantil. Sin darme tiempo a explicarlo, Shane dijo: «Era bastante famosa, estaba como una regadera, pero era buena mujer». «¿Has oído aquella canción, Delta Dawn?». Canavan negó con la cabeza, pero yo, como fan de la música country en general y fan de Tanya Tucker en particular, supe a qué canción se refería. La similitud no era exacta, pero no andaba lejos. «Es una canción», dije, «sobre una mujer que sigue buscando a su amor, que se ha ido hace mucho tiempo. A la señora Bell le gustaba llevar de aquí para allá a sus gemelos, que también habían desaparecido. Murieron hace años». Canavan se detuvo a pensarlo y finalmente dijo: «Hay que estar pirado». Yo pensé: «Tal vez tengas que haber perdido a un hijo para entenderlo». Uno de los técnicos de emergencia se aproximó. «Se practicará la autopsia, pero deduzco que ha sido un derrame o un infarto». «Me decanto por el infarto», dije. «Tomaba pastillas para la arritmia. Puede que las tenga en el bolsillo del vestido o...». Me acerqué a la sillita y busqué en los bolsillos idénticos de los respaldos. En uno había 2 pequeñas gorras de béisbol de los Tampa Rays y un tubo de protector solar. El otro contenía un frasco de pastillas. El técnico lo cogió y miró la etiqueta. «Sotatol», dijo, «para el ritmo cardíaco rápido o irregular». Pensé que tal vez Ali había volcado la sillita al intentar coger la medicación. ¿Qué podía haber sido si no? Desde luego, no había visto una serpiente de cascabel. «Imagino que tendrá usted que prestar testimonio en la investigación de la causa de la muerte», dijo el agente Shane. «¿Va a quedarse por aquí durante un tiempo, señor Trenton?» «Sí, parece que este verano nadie se mueve mucho». «Cierto», dijo, y consciente de las circunstancias, se ajustó la mascarilla. «Acompáñenos. Vamos a ver si ha dejado la casa abierta. Si es así, tenemos que cerrarla». Empujé la sillita más que nada porque nadie me dijo lo contrario. Shane había cogido las zapatillas y las había metido en un sobre. «Por Dios», dijo Canavan, «me sorprende que el chirrido de esa rueda no la volviera loca». A continuación, reconsiderando lo que acababa de decir, añadió: «aunque supongo que un poco sí lo estaba». «Me trajo galletas», comenté. Esa noche pensé en ponerle aceite, pero se me olvidó. La casa, oculta tras el muro de redonderos y palmitos, no era una supermansión. De hecho, parecía una de esas casas de veraneo que a mediados del siglo XX, mucho antes de que los ricachones descubrieran los cayos de la costa del Golfo, podría haberse alquilado por $50 o $70 semanales a un par de pecadores o a una familia de vacaciones. Contaba con un anexo mayor y más nuevo detrás, pero no tan grande ni tan vulgar como para entrar en la categoría de supermansión. El garaje estaba comunicado con la casa mediante un pasadizo cubierto. Miré al interior, ahuecando las manos contra el cristal,
y vi un sencillo y antiguo Chevrolet Cruze. Entraba luz suficiente por las ventanas laterales para permitirme ver dentro del coche, en el asiento trasero, las dos pequeñas sillas, una a un lado de la otra. El agente Zane llamó con los nudillos a la puerta de la casa, una formalidad, y luego probó el picaporte. Se abrió. Pidió a Canavan que lo acompañara y grabara en video, posiblemente para demostrar a sus superiores, incluido el fiscal de condado, que no había tocado nada. Zane me preguntó si quería entrar. Rehusé el ofrecimiento, pero cuando ellos entraron, probé la puerta lateral del garaje. Tampoco estaba cerrada con llave. Introduje la sillita y la aparqué junto al coche. Habían dado tormentas para ese día y no quería que se mojara. Portaos bien, dije. Esas palabras escaparon de mi boca antes de que supiera que iba a pronunciarlas. Zane y Canavan salieron al cabo de 10 minutos. Canavan todavía grabando mientras Zane, que sostenía un llavero con muchas llaves, probaba una tras otra hasta encontrar la de la puerta de entrada. La casa estaba totalmente abierta, me dijo, ventanas incluidas. He cerrado por dentro las puertas de atrás y las del patio. Debía de ser una persona confiada. Bueno, pensé, tenía la compañía de los niños y quizá ellos eran lo único que le importaba. Después de buscar un poco más entre las llaves de la fallecida, Zane cerró el garaje. Para entonces, Canavan había apagado la videocámara. Volvimos los tres a la carretera. Los agentes se bajaron las mascarillas y se las dejaron alrededor del cuello. Yo me había olvidado otra vez la mía. No preveía encontrarme con nadie. «¿Ito trabaja para usted, no?», preguntó Zane. «¿Un estadounidense de origen japonés que vive en Palm Village?». Dije que sí. «¿También para la señora Bell?». «No, solo para mí. A ella le cuidaba el jardín Plant World. Alguna vez vi sus furgonetas, puede que 2 veces por semana». «¿Pero nadie venía a cuidar la casa? ¿Alguien que le desatascara los desagües o le reparara el tejado?». Zane se rascó el mentón. «Debía de ser manitas. Hay mujeres que lo son. Que pensara que sus hijos aún vivían al cabo de 40 años no quiere decir que no fuera capaz de cambiar una junta o un cristal». «No tan manitas como para engrasar la rueda de esa silla chirriante», observó Canavan. «A lo mejor le gustaba el ruido», sugerí. O nada», dijo Canavan. Se rió. «A nadie le gustan los chirridos en las ruedas. ¿No dicen que carro que se engrasa rueda y el que no, parado se queda?». Zane no contestó. Yo tampoco, pero pensé que a lo mejor a los niños sí les gustaba. A lo mejor incluso los arrullaba hasta que se dormían después de un gran día jugando y nadando. Chirrido. Silencio. Chirrido. Silencio. Chirrido. La ambulancia y 2 de los coches patrulla se habían marchado. Cuando regresamos al lugar donde habían encontrado el cuerpo, los otros policías, antes de irse, habían colgado entre las palmeras a ambos lados del camino de acceso una cinta amarilla en la que se leía «Prohibido el paso». Cruzamos por debajo. Pregunté al agente Zane qué iba a pasar con la casa y quién iba a ocuparse de sus últimos gastos. Contestó que no lo sabía. Seguramente hizo un testamento. Alguien tendrá que inspeccionar la casa y localizarlo, junto con el teléfono móvil y cualquier otra documentación. Sus hijos y su marido están muertos, pero debe de haber parientes vivos en algún sitio. Hasta que aclaremos las cosas, ¿podría usted echarnos una mano, señor Trenton? Si no le importa, Ito y usted pueden vigilar la casa. Quizá nos lleve un tiempo, en parte por el papeleo, pero sobre todo porque solo disponemos de 3 inspectores. 2 están de vacaciones y 1 se ha puesto enfermo. COVID, precisó Canavan. A Tris le ha pillado fuerte, por lo que he oído. Puedo encargarme, dije. Imagino que quieren asegurarse de que nadie se entera de que la casa está vacía e intenta aprovecharse. Exacto, aunque en general las hienas que roban en las casas de las personas fallecidas acuden a leer la necrología. ¿Y quién va a escribir una necrología por la señora Bell? Estaba sola. ¿Y si pongo su nombre y lo que sé de ella en Facebook? Vale, bien, y nosotros lo comunicaremos a la prensa. ¿Y el superabuelo?, dijo Canavan. ¿No podría inspeccionar él la casa para buscar el testamento y quizá una agenda?
Mira, eso es buena idea, combinó Zane. ¿Quién es el superabuelo?, pregunté. Andy Pili, contestó Zane. Semi-retirado, se resiste a jubilarse por completo, nos echa la mano cuando hace falta. Miembro fundador del Club 1042, agregó Campbell. Dejó escapar una risita, lo que le valió una mirada ceñuda de Zane. ¿Qué es eso? Los policías que no acaban de decidirse al colgar los guantes, respondió Zane. Pero Pili es un buen policía, tiene mucha experiencia y va de pesca con uno de los jueces de la zona. Seguro que conseguiría una orden de circunstancias apremiantes, o como se llame. Por tanto, yo no debería entrar en la propia casa. No, no, no. No puede, dijo Zane. Eso será tarea de Pili, si accede, pero gracias por avisar y por alejar a los buitres del cadáver. La han maltratado bastante, pero podría haber sido mucho peor. Siento que le haya echado a perder el paseo de la mañana. Cosas de esta puta vida. Eso lo dijo Confucio, creo. Canavan pareció confuso, pero Zane se echó a reír. Pregunte al señorito, cuando lo vea, si sabe de algún pariente de la señora Bell. Lo haré. Los observé mientras montaban el coche patrulla y me despedí de ellos con un gesto cuando doblaron la curva. Luego volví a casa. Pensé en Donna. Pensé en Tad, nuestro niño perdido, que ahora, de no ser por la válvula de aguja obstruida, tendría más de 40 años y empezaría a peinar canas. Pensé en Ali Bell, quien hacía unas buenas galletas de avena con pasas y quien dijo: sé que no están. Y sin embargo, a veces están. Pensé en la sillita doble aparcada en el garaje a oscuras, al lado del Chevrolet Cruz con sus neumáticos negros corrientes. Pensé que yo había dicho: portaos bien, a pesar de que la sillita estaba vacía. No era justo. Eso podía decirse de los gemelos Bell, podía decirse de mi hijo, podía decirse de la mujer con la que me casé 2 veces. El mundo está lleno de serpientes de cascabel. A veces las pisas y no te muerden. A veces pasas por encima de ellas y te muerden igualmente. Vamos a dejar hasta aquí este relato llamado Serpientes de Cascabel. Espero que hasta el momento esté siendo de su agrado y espero que se queden con una expectativa de lo que sigue. Les repito que a mí en lo particular me encantó este relato. No es mi preferido, pero sí está en el top 3. Entonces, nos vemos la próxima semana. Yo me despido, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.